Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Introducción a la Ley Carim. En ADIPA nos complace generar estas instancias de aprendizaje y esperamos que sean muy provechosas para todos y todas ustedes. Muchas gracias por ser parte y aportar día a día a mejorar la salud mental de Chile y del mundo. Quiero saludar a nuestros ADIPartners y ADIPalovers que nos acompañan en la jornada de hoy. Somos más de 800 personas, ¿verdad? Y en la temática tan atingente de la jornada de hoy. Y a nuestros amigos y amigas que nos van a revisitar en YouTube, plataforma en la que este contenido será resubido para todos y todas ustedes. Agradecemos también sus menciones en nuestras redes sociales, donde siempre comentamos y reposteamos todo el amor que nos dan a diario. Soy Rodrigo y estaré a cargo de monitorear la sesión del día de hoy. Para mí es un gusto poder acompañarles y ante cualquier consulta no duden en escribírmela en el chat y será respondida a la brevedad. Y entonces voy a presentar a la ponente de la jornada de hoy. Ella es Fabiola Morales Fernández. Es licenciada en Ciencias Militares de la Escuela Militar Libertador Bernardo Higgins, abogada de la Universidad Andrés Bello, magíster en Derecho Laboral, Seguridad Social de la Universidad de Chile, doctora en Derecho Internacional Pública con mención en Derechos Humanos de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Fue docente del curso Derecho Militar, Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, fundadora del estudio jurídico Lex Guide, lo dije bien, tu guía legal, docente universitaria y en la actualidad trabaja como abogada cómplice de la Teletón. Así que es una tremenda docente la que nos acompaña. Voy a dejar ahí para que pueda compartir. Estimada, toda suya la clase. La tenemos por aquí. Ahora sí. Ahora sí, Ahí sí. no, los muteaste a todos, incluida a mí. Sí. Ya, no sabía cómo decírtelo. Ya, ahora sí, buenas noches. Hay demasiada gente, como que me estresé. Son muchas, muchas personas. A mí me encantaría poder saludarlos a todos y preguntarles más o menos lo que hacen, cómo va a poder eh, saber con qué gente estoy conversando, para poder un poco dirigir el curso. Ya, pero son demasiados, o sea, cero opción. Así que los saludo a todos desde ya, espero que me escuchen muy bien, estoy muy contenta de poder hacer este curso y les quiero un poco introducir antes de proyectar para poderlos ver un poco. Este curso de Ley Karin es un curso introductivo, ¿ya? Es un curso eh, que va a abordar a grandes rasgos lo que es la Ley Karin. Este tema da para muchísimo, ¿ya? De hecho, el otro curso que se va a hacer, el curso al que se les está invitando a que se inscriban, dura 12 horas. Y yo creo que ese tiempo va a ser suficiente como para poder resolver todas las dudas y todas las preguntas que tengan de aplicación práctica, tanto en las organizaciones como para trabajadores, empresas, dirigentes sindicales y todas las personas que tengan que ver con el área de recursos humanos y por supuesto también a todos los que son trabajadores y les interesa por supuesto informarse respecto a esta ley. ¿Ya? Entonces, de repente tenemos el tiempo bien reducido, vamos a hacerlo, voy a avanzar lo que más se pueda tratando de profundizar lo más posible, pero en una horita es bien difícil poder profundizar absolutamente en todo, ya para que lo sepan desde antemano que vamos a hacer una sesión introductoria a este curso. Entonces, voy a proyectar la presentación y vamos a comenzar de inmediato, ¿ya? Yo no voy a estar viendo el chat, entonces si quieren dejar las consultas, luego el moderador va a ir leyendo las preguntas al final de las que se vayan a hacer para poder contestar en el audio, ¿ya? Entonces, partamos. Estamos aquí por la ley conocida como Ley Cari.
¿ya? Esta ley modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción de 3 conductas: acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo. Eso es lo que nos convoca en esta reunión. Entonces, es necesario hacer una pequeña introducción y contexto de lo que estamos hablando, ¿ya? Primero, esta ley surge de un proyecto de ley que fue presentado el 13 de junio de 2022 por un grupo de diputados. Pero a mí me importa que ustedes sepan que ese grupo de diputados no sacó esta idea de simplemente que se les haya ocurrido. Hay un hecho muy lamentable que sucede que tiene que ver con Karin Salgado, que es el nombre que lleva esta ley, Ley Karin. ¿Quién es Karin Salgado? Karin Salgado es una técnico en enfermería que lamentablemente sufrió situaciones de acoso laboral en su trabajo y que se quita la vida por consecuencia de estas situaciones de acoso laboral, ¿ya? Ella prestaba servicios en un recinto asistencial y ella participa como testigo en un sumario administrativo que se estaba llevando a cabo en este recinto, ¿ya? Al ella prestar declaración como testigo, comienza a sufrir malos tratos, humillaciones y acoso por parte de su jefatura, hasta un punto tal en que lamentablemente Karin se suicida, ¿ya? Entonces, esta historia de Karin es tomada como una bandera de lucha por su hermana, quien es la que es precursora de que se pueda legislar respecto de las situaciones de acoso laboral que pueden llevar a desenlaces tan trágicos como el de Karin y que esperamos no tener que volver a lamentar, por lo menos en Chile. Ahora esto pareciera que ¿por qué tenemos que esperar a que una ley regule las situaciones dentro del trabajo? Cuando quizás para algunos me van a decir, oye, pero esto debería ser normal, el buen trato entre las personas, el respeto. Bueno, las leyes reaccionan a situaciones que suceden en la sociedad. Y así ha pasado durante siglos. El derecho normalmente tiende a llegar tarde a las situaciones. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hace muchos años que se podía fumar en cualquier parte. Usted entraba a una oficina, cigarro, olor a cigarro, porque se podía fumar en espacios cerrados. A raíz de eso, hay ciertas personas que dicen, oye, esto es molesto. Esto es molesto porque hay gente que no fuma y yo entonces no tengo por qué estar en ese ambiente. Y entonces se legisla al respecto. Y es un cambio cultural, porque no es fácil hacer ese tipo de cambios culturales, ¿ya? Son procesos, porque decirle a la persona que fuma en la oficina que ya no lo puede hacer porque hay una ley que se lo impide, no es fácil. Es un cambio conductual de los seres humanos. Entonces, el objetivo principal de esta ley es hacer las modificaciones legales necesarias con la finalidad de que en cada lugar de trabajo, en cada empresa, en cada institución, se genere esta cultura de sano trato, de relaciones sanas, de respeto entre los trabajadores. Y además de los empleadores, por supuesto, para con los trabajadores, pero también entre los mismos trabajadores, porque también muchas situaciones se generan porque son los mismos trabajadores los que se tratan de una manera inadecuada. Por lo tanto, esta ley no pretende erradicar al 100% las conductas de acoso laboral, porque hay que ser realista y eso es un cambio cultural que va a llevar tiempo y no podemos esperar que de un día para otro, a raíz de la ley Karin, entonces se acaben todas las situaciones, porque no va a ser así. Y este cambio cultural tiene que partir de ustedes, de nosotros, tanto empleadores como trabajadores, con la intención de que todos tengamos esa misma finalidad, ese mismo objetivo de aplicar esta ley, y es que nos tratemos
todos con respeto y que en el lugar de trabajo haya un ambiente laboral sano y seguro. Pero para eso hay que tener una responsabilidad colectiva respecto de este tema. Hay que informarse, hay que capacitar y hay que entregar esta información no solo a los empleadores, sino también a los trabajadores. Además, hay una segunda arista que lleva a que se dicte esta ley, y es que Chile ratifica un convenio, que es el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece ciertas normas internacionales, ciertos mínimos estándares internacionales que se tienen que dar dentro de los ambientes de trabajo. Y esto viene de la Organización Internacional del Trabajo. Y Chile lo que hace entonces es ratificar este convenio y decir, yo voy a implementar lo que sea necesario dentro del país para que cumplamos con lo que establece el convenio 190. Y esto a su vez, en paralelo con la lucha que lleva la hermana de Karin respecto a que se legisle de las situaciones de acoso laboral y violencia que se pueden dar en los ambientes de trabajo. En el punto 5 tenemos ciertos datos que me parece que son importantes que ustedes conozcan un poco para aterrizar la importancia y la gravedad de lo que estamos hablando. Estos son datos de la Dirección del Trabajo. Sin ley Karin, entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2024, se recibieron 4.645 denuncias por acoso laboral, de las cuales 3.804 son hechas directamente por los trabajadores. Y de esos trabajadores, un 67,8% son mujeres. Y esto es bien relevante porque esta ley tiene una perspectiva de género bastante importante que vamos a ver. Y además, en el mismo periodo, se registraron 2.248 denuncias por temáticas relacionadas con acoso sexual, de las cuales el 93,1% de las víctimas son mujeres. Estos datos son súper relevantes, los vamos a traer a colación cuando estemos hablando de la perspectiva de género y por qué es importante entonces que tengamos estos datos respecto a estas cifras, ¿ya? Y estos porcentajes de cuántas de las denuncias son de hombres y son de mujeres, porque así a simple vista pareciera que evidentemente la mayor cantidad de víctimas de por lo menos acoso sexual son mujeres. Y eso es una cifra concreta. No lo digo yo porque se me ocurrió ni porque soy mujer. Lo establecen las cifras de la Dirección del Trabajo y es un hecho que no podemos desconocer. Habiendo dado esa introducción, entonces, lo que busca la ley Karin es que existan relaciones laborales libres de violencia y que estén basadas en la dignidad, que es este concepto de que todas las personas tenemos cierta dignidad solo por el hecho de ser seres humanos y merecemos, por supuesto, un cierto trato respetuoso y un trato igualitario solo por el hecho de ser humanos. Y además, la ley incorpora este concepto bien importante que tiene que ver con la perspectiva de género, ¿ya? Entonces, la ley Karin dice específicamente, y en esto modifica el Código del Trabajo. El Código del Trabajo no decía esto antes de el 1 de agosto, ¿ya? Ahora sí lo dice, y esto es un cambio importante porque menciona específicamente este concepto de la perspectiva de género. Dice, las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. Entonces, antes, el Código del Trabajo señalaba exclusivamente que las relaciones laborales debían tener un trato compatible con la dignidad de la persona, eso estaba, y ahora se amplía ese concepto de dignidad de la persona a un trato libre de violencia. Eso significa necesariamente, si me está diciendo el Código del Trabajo que yo no solo tengo que tener una relación laboral basada en la dignidad, o sea, no solo debemos tratarnos bien porque somos personas, sino que además
debe existir y fundarse la relación laboral en un trato libre de violencia. Eso significa que el empleador debe tomar medidas, evidentemente, que promuevan este trato libre de violencia, erradicar la discriminación basada en varios motivos que vamos a ver. Y además, el Código del Trabajo entonces nos va a decir cuáles son esas conductas que son contrarias a una relación laboral libre de violencia. Y me enumera 3 que son las importantes que vamos a ver en este curso, que son el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Entonces, vamos a ir viendo los principales cambios a la normativa laboral que introduce la Ley Carín. El primero, como ya dijimos, introduce esta definición de que no solo hablamos de dignidad humana, sino también hablamos de un ambiente libre de violencia y con perspectiva de género. También vamos a ver que se modifica el concepto de acoso laboral. El concepto de acoso laboral, como para ir un poquito más adelante al tiro, antes del 1 de agosto, el acoso laboral, la definición establecida en el Código del Trabajo, decía que era conducta de acoso laboral aquella que fuera reiterada. Por lo tanto, uno entiende que a mí deberían acosarme laboralmente 3, 4, 5, 6 veces para que yo pudiera constituir legalmente una conducta de acoso laboral. En cambio, la definición de acoso sexual siempre en el Código del Trabajo ha dicho que en el acoso sexual se requiere una única conducta. Esto tiene una explicación y es porque era entendido que las situaciones de acoso sexual eran mucho más graves que las situaciones de acoso laboral. Porque siempre se ha entendido que el acoso sexual tiene un carácter físico, que es el toqueteo, por ejemplo, las situaciones físicas de acoso sexual. Y por lo tanto siempre se han entendido como si fueran muchísimo más graves que otras cosas. Lo que trata de hacer la ley Carín, lo que hace es equiparar las conductas de acoso sexual y dice, oye, las conductas de acoso laboral son igualmente graves y producen una afectación psicológica igualmente grave que una situación de acoso sexual. Por lo tanto, ¿por qué para el acoso laboral tengo que estar expuesto muchas veces a la misma situación para poder decir que es acoso laboral? Y en el acoso sexual basta una, si son igual de graves. Entonces, lo que hace la nueva definición de acoso del Código del Trabajo, de acoso laboral, es decir, la conducta de acoso laboral para constituir acoso puede ser una conducta única o una conducta reiterada. Y también se establece qué conductas no constituyen acoso laboral. Porque la idea de esta ley también es dar una guía a los mismos trabajadores y decirles que es importante que los mismos trabajadores puedan hacer el primer filtro y decir, oye, esta conducta es acoso y esta conducta no es acoso. Ese primer filtro se trata de que venga directamente de los trabajadores afectados y todos puedan tener la capacidad de determinar cuándo una conducta es lo suficientemente grave para constituir acoso laboral, aunque sea una única vez. Ese es el cambio, creo yo, más relevante respecto de las conductas de acoso con la ley Carín. Además, punto número 3, se incorpora con la ley Carín el concepto de violencia en el trabajo. Y aquí una crítica. Yo creo que ese concepto de violencia, y esta es una opinión personal, podría haberse llamado de otra forma, porque de repente el acoso laboral y el acoso sexual son una forma de violencia. Pero la ley utiliza este concepto de violencia en el trabajo para referirse específicamente a un tipo de maltrato que puede ser ejercido
por las personas ajenas a la relación laboral. Entonces, la ley Karin va mucho más allá de la regulación que existía antes en el Código del Trabajo, porque le dice al empleador, no solo tu ambiente de trabajo es entre trabajadores, porque los trabajadores muchas veces se ven involucrados en situaciones de violencia que no son ejercidas por otros trabajadores, sino que por personas ajenas a tu relación laboral. Por ejemplo, un cliente, un proveedor, un paciente en el área de la salud. O si en la empresa hay una empresa externa que presta servicios de aseo o de casino. Esas personas no son parte de mi relación laboral, pero están involucradas en mi ambiente de trabajo. Y por lo tanto, la ley Karin le dice al empleador, también debes prevenir que esas personas ajenas a tu relación laboral tampoco ejerzan violencia o maltrato respecto de tus trabajadores. Y se genera este concepto llamado violencia en el trabajo. Además, todos estos cambios y todas estas modificaciones, la ley establece la obligación para el empleador de actualizar sus reglamentos internos para que todos los trabajadores conozcan la documentación obligatoria para el empleador cuando aplicamos bien los procesos establecidos en la ley CAI. Los vamos a ver más adelante cuáles son. Además, le dice al empleador, esto no es una cosa que tú vayas a hacer una única vez. Lo que yo te voy a obligar a hacer es que tú constantemente, y la ley establece una obligación semestral como mínimo, tú tienes que estarle recordando a los trabajadores que existen ciertos canales específicos en la empresa por donde los trabajadores pueden denunciar estas situaciones de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, porque no queremos que esto se olvide. Y necesitamos estar recordando a los trabajadores que tenemos este canal de denuncia y que es súper importante que no pase lo que le pasó a Karin. Y es que cuando una situación no se da a conocer, es imposible poder actuar para un empleador súper preparado y para otro que no. Porque si yo no sé lo que está pasando, si los trabajadores no dicen que hay alguna situación que les está causando una humillación o un menoscabo, es imposible tomar medidas al respecto. Y por lo tanto, los canales de denuncia que debe implementar el empleador son súper relevantes para que los trabajadores puedan sentirse más respaldados y estas son cosas que se olvidan. Por lo tanto, la ley además obliga al empleador a que por lo menos cada 6 meses recuerde e informe a los trabajadores de cuáles son estos canales específicos que tiene implementados para la recepción de las denuncias. En este proceso, para bien o para mal, luego ustedes van a poder dar su propia opinión, se involucran diferentes instituciones del Estado, ¿ya? Antes de la ley Karin, el proceso duraba cierta cantidad de días y uno luego podía inmediatamente sancionar una conducta. En la ley Karin no, porque se estableció una etapa 2, por decirlo así, posterior a la etapa de investigación, en la que los empleadores están obligados a enviar a la Dirección del Trabajo las conclusiones a las que hayan llegado en la investigación y el informe de la investigación. Esto tiene un sentido. No sé si fue para bien o para mal, pero el sentido es que la Dirección del Trabajo quiere poder controlar y fiscalizar que los empleadores estén haciendo bien los procedimientos, ¿ya? Pero esto también significa que involucrar a la Dirección del Trabajo en el proceso nos alarga el proceso muchísimo. O sea, antes teníamos una investigación que podía durar 30 días y ahora estamos obligados a que además los plazos son de días hábiles. Por lo tanto, si yo tengo para investigar 30 días hábiles, en verdad tengo un mes y medio para investigar.
Y si luego estoy obligado a mandar a la dirección del trabajo mi informe de investigación para que la dirección del trabajo eventualmente se pronuncie respecto del proceso que yo hice, la dirección del trabajo tiene otros 30 días hábiles. Por lo tanto, el proceso pasó de ser de 30 días máximo a ser de 60 días hábiles. Y 60 días hábiles son 3 meses. Por lo tanto, mi proceso de investigación ahora va a durar 6 meses. Ahora, por supuesto, si yo como empleador hago la investigación mucho más rápido y mando mis conclusiones más rápido a la dirección del trabajo, igual como mínimo tengo que esperar los 30 días hábiles que tiene la dirección del trabajo para pronunciarse. Entonces pasamos de tener un proceso corto y expedito a tener un proceso mucho más largo con la fiscalización o la toma de conocimiento de la dirección del trabajo. Y además vemos involucrado en este caso, a las mutuales. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en el punto 8, me voy a saltar el 7 un poquito. Además, se establece que dentro de este procedimiento de investigación, el empleador está obligado a que cuando recibe una denuncia, y esto también es nuevo, está obligado a asumir que existe una afectación psicológica en ese trabajador que denuncia. Y por lo tanto está obligado a derivar a ese trabajador a lo que se llama atención psicológica temprana. Por lo tanto, yo recibo una denuncia, inmediatamente debo derivar a ese trabajador a la mutual que corresponda, o en este caso a las mutuales, para que atiendan de inmediato psicológicamente a ese trabajador, asumiendo que en el momento de realizar la denuncia ya existe una afectación psicológica importante en un trabajador. Ahora esto no tiene un filtro. Y estos son datos para que ustedes un poco conozcan cuáles son los problemas que va a traer también la ley Cari. Porque esta derivación a atención psicológica debe ocurrir en todos los casos de denuncia. Así sea una denuncia de acoso sexual gravísima, así sea un conflicto entre trabajadores que es bastante menor. Por lo tanto, genera obviamente una sobrecarga a las mutuales con esta atención psicológica, porque es obligación del empleador. Obviamente los trabajadores se pueden negar, pueden decir, no, mira, sabes que en realidad yo no me siento psicológicamente afectado, si bien he sufrido una situación de acoso laboral que estoy denunciando, pero yo no quiero ir a la mutual. Bueno, es decisión del trabajador, pero el empleador está obligado a derivarlo. Y esto genera mover toda la máquina de la seguridad social respecto al trabajo que hacen las mutuales y atender a estas personas, ¿ya? Entonces ahí también vemos involucrada una segunda institución respecto de este proceso que no existía antes de la ley CARI. Y me salté el punto 7. Antes de la entrada en vigencia de la ley Carin, en el Código del Trabajo existía un procedimiento de investigación, pero ese procedimiento de investigación era para acoso sexual. No existía un procedimiento para acoso laboral. Lo que uno hacía como empleador era homologar y hacer el mismo procedimiento, pero eso no estaba establecido en el código. Al día de hoy, sí se establece un procedimiento de denuncia, un procedimiento que incluye cómo se investiga y que es aplicable tanto para las denuncias de acoso laboral, de acoso sexual y de violencia en el trabajo. ¿Ya? Esos son los cambios importantes que trae la ley Carin respecto del Código del Trabajo y la forma en cómo entendíamos las investigaciones. Ahora, existen entonces en la ley Carin tres grandes formas de maltrato en general en el trabajo, que son el acoso sexual, el acoso laboral y la violencia en el trabajo. Vamos a hablar un poquito de las tres. Como ya les dije, no tenemos tiempo suficiente para irnos tan al detalle respecto de cada una como nos gustaría, ¿ya?
El concepto de acoso sexual, como les comenté, no es modificado por la ley. El concepto de acoso sexual sigue siendo el mismo que existía antes de la ley Cari. Está en el artículo 2 del Código del Trabajo y dice que se entiende por acoso sexual el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio quiere decir verbal, escrito, por WhatsApp, por Instagram, por LinkedIn, por correo electrónico, de cualquier forma, un requerimiento de carácter sexual. Y ojo con esto, porque esto es súper importante. No debe ser consentido por quien lo recibe, porque siempre pueden hacer una relación amorosa en las situaciones de trabajo. Obviamente, no vamos a estar prohibiendo a los empleadores que sus trabajadores se enamoren y formen pareja. Eso está perfecto, porque ahí hay una relación que es consentida. Lo que sanciona el acoso sexual es ese requerimiento de carácter sexual que no es consentido por quien lo recibe. Y además, ojo, porque tiene que tener un efecto, y lo dice el artículo. Dice que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Por lo tanto, no cualquier requerimiento de carácter sexual no consentido es acoso sexual. Y acá yo sé que esto que voy a decir puede generar diferentes opiniones. Y es que todas las personas somos distintas. Por lo tanto, a alguien puede molestarle una situación y perjudicarlo y sentirse humillado, maltratado, y a otro no, porque somos personas distintas. Todos somos personas distintas. Incluso en los trabajos existen también situaciones en las que los rangos etarios son súper importantes, porque si usted le pregunta a un grupo de personas de 40 para arriba si una cierta situación les molesta, probablemente tienen otra forma de ver las cosas, otra cultura. Y a lo mejor alguien de sobre 40 le va a decir, no, ¿sabes qué? A mí no me molesta. Pero a lo mejor si usted le pregunta a un chico de 20, de 25 años, que tienen otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas porque han crecido con una cultura distinta, a lo mejor esa persona le va a decir, oye, sí, para mí sí es grave, para mí sí esto es terrible y yo no tengo por qué permitir esto. Y voy a dar un ejemplo de acoso laboral. Ese compañero de trabajo que llega pateando el basurero, que da un portazo cada vez que sale de la sala o de la oficina. Ese que llega todos los días pateándola, tira las cosas, contesta mal. Y usted le pregunta a alguien sobre 40 o sobre 50, quizás esa persona le va a decir, es que él es así, hay que entenderlo, a lo mejor tiene problemas en la casa y quizás hay una tolerancia distinta. Pero si usted le pregunta a la persona de 20, 25 que se va a involucrar en este área laboral, en este espacio, en este ambiente, y usted le pregunta y le va a decir, ¿y yo por qué tengo que aguantar que el gallo tenga problemas en su casa y llegue aquí a patear el basurero? Entonces, somos distintos, tenemos perspectivas distintas de las cosas. Y por eso es que estas definiciones, tanto la de acoso sexual como la de acoso laboral, necesitan decir, ojo, pero debe perjudicar o amenazar su situación laboral. Porque si usted no se siente amenazado o perjudicado y a usted no le molesta que el compañero le mande el mensaje en la noche por Instagram y le diga, anoche soñé contigo. ¿Quieres saber lo que soñé? Si a usted eso no le molesta y no perjudica su situación en el empleo, usted no lo va a denunciar. Por lo tanto, nunca se va a configurar el acoso sexual. Pero si a usted eso le molesta y lo denuncia, claro que va a haber acoso sexual.
porque es un requerimiento de carácter sexual que yo no consentí, que no tengo por qué aguantar, que me molesta y que sí perjudica mi situación en el empleo. Por lo tanto, ahí sí se configura el acoso laboral, ¿ya? Entonces, ojo, este es un concepto amplio. Dice, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual en general. Basta con una conducta. No necesariamente tengo que aguantar que la persona me haga el comentario desagradable 10 veces para decir que me están acosando. Basta con una conducta de carácter sexual. Y puede ser físico, por ejemplo, estos abrazos de más, no sé si a alguien le ha pasado, estos abrazos así con sobajeo en la espalda, que son muy desagradables para algunos, para otros no, o estos besitos cuneteados. Vamos a ser bien gráficos en los ejemplos, ¿ah? En el otro curso también vamos a hacer así. Estos de correr la cara, por ejemplo, puede ser verbal el comentario de, oye, qué bien te queda ese pantalón, ¿ah? ¿Por qué tengo que aguantar que tú me digas que me queda bien mi ropa, por ejemplo? ¿Ya? También puede ser escrito, estos contactos por redes sociales, ojo con eso también, estos comentarios desubicados, estos gestos o de repente estas miradas que uno sabe que tienen otra intención y a lo mejor uno puede ver muy, no pasa nada, fue una vez, me da lo mismo. Claro, porque si a usted no le afecta, entonces no hay acoso sexual. Pero si a usted le molesta esa conducta y efectivamente le genera una incomodidad y usted llega a un punto en que dice, oye, yo ya no quiero si quiere ir a trabajar porque no me quiero encontrar con esa persona, efectivamente, cuando hay un requerimiento de carácter sexual que yo no he consentido, configuramos una conducta de acoso sexual. La conducta no debe ser consentida por quien lo recibe. Y acá la ley no dijo cómo voy a probar que no consentí, porque lo vamos a entender al revés. Cuando yo consiento un requerimiento sexual, yo digo que sí, sí, sí quiero, sí voy a ir, sí voy contigo y voy a salir en la noche, sí voy a ir contigo al cine, sí cuéntame qué soñaste. Yo lo digo expresamente. En cambio, cuando yo no consiento, incluso puedo no decir nada. Porque si la persona me manda un mensaje y me dice, oye, te espero a la noche en el motel de la esquina y te puedo subir el sueldo, y usted no quiere ir, no necesita darle una explicación a esa persona. No, ¿sabes qué? No voy a ir, tu conducta me molesta. Basta con que usted no diga nada. Porque ya con que no conteste e ignore ese mensaje, se va a entender que la conducta no está siendo consentida, ¿ya? Y además, este consentimiento, siempre el sí es el que se expresa y el no es el que se asume en el caso del silencio. El silencio siempre es no en estos casos, ¿ya? Y además, como dijimos, tiene que amenazar o perjudicar la situación laboral de la persona acosada, ¿ya? Por ejemplo, generar un ambiente tenso o básicamente a mí ya me molesta ir a mi trabajo porque esta persona tiene estas conductas conmigo y a mí no me interesa que esta persona me diga ciertas cosas o haga ciertas cosas y torna el ambiente muy incómodo, tenso, ¿ya? Y además, sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Quién puede ejercer la conducta y quién puede recibir la conducta? Ambos pueden ser tanto compañeros de trabajo como hacia arriba, ascendente, de un trabajador hacia un jefe, o de un jefe hacia un trabajador, de una jefatura hacia un trabajador. Cualquier persona en el ambiente del trabajo, tenga el cargo que tenga, puede ser el acosador y también puede ser la víctima, ¿ya? Eso también para el acoso laboral. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito, en que ya me estoy quedando sin tiempo. Ejemplos de conductas. Enviar mensajes o imágenes sexualmente explícitos, que parece bastante obvio.
Participar en acoso o coerción sexualizada a través de plataformas digitales sin el consentimiento del destinatario, mandar mensajes o acosar por redes. Ofrecer recompensas o beneficios a cambio de favores sexuales o amenazar con consecuencias negativas si dices que no. Presionar a alguien para que realice una actividad sexual en contra de su voluntad mediante amenazas. Y ahí parece que ya estamos entrando en el terreno del delito, ¿ah? Porque esto de presionar a alguien para que realice una actividad sexual parece ya un delito, ¿ya? Pero también si se da en el ámbito del trabajo lo vamos a investigar como acoso sexual. Y contacto o comportamiento sexual no deseado o no consensuado. El contacto físico, los roces, los pellizcos, los besos no deseados, etcétera. ¿Ya? Pueden haber un sinfín de ejemplos. Estos parece que son bastante más obvios y no discutidos. O sea, si usted me dice, mira, un compañero me mandó una foto de él desnudo, o sea, evidentemente le vamos a decir que eso es acoso sexual. Pero hay situaciones que son un poquito más, eh, que pasan más desapercibidas, ¿ya? Y esas son las que generalmente pueden causar también harto más daño, ¿ya? Eso con respecto al acoso sexual a grandes rasgos, como les dije. El acoso laboral sí se modifica la definición en el Código del Trabajo y es como ya les comenté, que ya no requiere que la conducta sea reiterada, ¿ya? Por ejemplo, un acoso laboral tiene que ver con ponerse sobrenombre. Por ejemplo, me voy a ir a lo más básico, ponerse un sobrenombre, decirle pelado al pelado todo el día. Y al pelado no le gusta que le digan así, pero no sé, porque el chileno no tiene esa costumbre. No sé si les ha pasado, pero ustedes han escuchado alguna vez que alguien diga, ¿sabes qué? Yo tengo un problema, tengo una enfermedad, se llama alopecia. He sufrido de esto desde niño, me han hecho siempre bullying. Por favor, no me digas más así porque me molesta. El chileno no tiene esa cultura. Por lo tanto, lo que hace el chileno es que se la aguanta, y se la aguanta, y se la aguanta normalmente sin decir que le molesta. Bueno, el pelado tiene que esperar que le digan un año pelado para poder decir que se siente humillado. No, porque a veces el acoso laboral pasa en situaciones que puedan parecer tan ridículas como esta, pero que usted no sabe que le está causando una humillación o un menoscabo a la persona que la recibe. Entonces la persona que llega al trabajo enojado o que está más sensible y usted, la reacción que tiene el chileno es molestarlo. Ah, este, no sé, lo retó la señora. Ah, este peleó con la señora. Oiga, a ese compañero suyo de trabajo le puede estar molestando algo, puede estar sintiéndose humillado, puede estar sufriendo una situación de acoso y nosotros no nos damos cuenta. Lo que busca esta ley también es sensibilizar respecto de ciertas situaciones que pueden estar sufriendo los trabajadores que les están causando un daño terrible y no lo están diciendo por uno u otro motivo. Por eso es importante que ustedes puedan identificar cuáles conductas pueden ser acoso laboral. ¿Ya? Entonces, acoso laboral, toda conducta que constituya una agresión, un hostigamiento ejercida entre cualquier persona, como ya dijimos, lo mismo en el acoso sexual, entre cualquier persona dentro de la relación laboral, jefe hacia abajo, trabajador hacia el jefe o entre trabajadores, ¿ya? Ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Y ahí está el cambio. Pero ojo, porque el Código del Trabajo también establece que esta conducta debe tener un resultado, porque a lo mejor al pelado no le molesta que le digan pelado. Por lo tanto, si no le molesta, obviamente la ley trata de que esto no pase en los ambientes laborales. Pero en estricto rigor, si al pelado no le molesta que le digan pelado, no lo va a denunciar como acoso laboral. ¿Por qué? Porque no se siente afectado, menoscabado, maltratado, humillado.
y no afecta su situación laboral, no perjudica su situación en el empleo. Pero hay otro tipo de personas que esa misma situación sí podría causarle un maltrato o humillación importante. Y por eso es que el acoso laboral es necesario que sea también una sola vez, porque hay situaciones de acoso laboral que con una vez son bastante graves y pueden causar un menoscabo o una humillación importante en un trabajo. Veamos los aspectos entonces. Ya dijimos que es cualquier conducta que debe constituir una agresión o un hostigamiento. Por ejemplo, hacerle la ley del hielo a un compañero, que es lo que le hicieron a Karin. La jefa de Karin prohibió que se hablara con ella en horario de trabajo. Imagínense lo brutal que puede significar eso. Que mis compañeros tengan prohibido dirigirme la palabra en el horario de trabajo. Eso es grave. Y no necesito que pase durante un mes para decir que me están acosando. Entonces, toda conducta que constituya agresión u hostigamiento. Ya lo dijimos, no se exige la reiteración. Puede ser una sola vez si es lo suficientemente grave. Se exige que la conducta provoque un resultado. Como ya lo dijimos, tiene que haber un maltrato, un menoscabo o una humillación. Y eso necesariamente va a depender de cómo recibe la conducta cada persona, porque todos somos diferentes. Y hay ciertas cosas que a algunos les puedan molestar y sentirse humillados y a otros no, porque somos distintos. Y eso no significa que no le vamos a creer al que se sienta humillado con esa misma conducta. Porque si yo digo, pero es que a mí no me afecta, bueno, pero a él sí. Y eso no significa que invalidemos la sensación del otro. Esto pasa mucho en las parejas. A mí me encanta dar ejemplo de las parejas. Ojalá mi pareja luego no vea este video, pero pasa mucho en las relaciones de pareja. Sobre todo que hombres y mujeres somos tan distintos que de repente hay cosas que a nosotras como mujer hoy nos matan, pero nos matan y nos hacen un daño enorme. Y el hombre ahí, estoico, como si nada, ni se enteró, porque somos personas distintas. Pero eso no significa que el hombre en mi relación de pareja deba menospreciar mi sensación y deba decir, ah, no, ya está ahí de nuevo exagerando, otra vez tú con tus cuestiones. Oye, no podemos llevar ese tipo de situaciones al acoso laboral, porque efectivamente a mi compañero de trabajo puede sentirse tremendamente humillado y menoscabado con ciertas situaciones que yo no. Y eso no significa que no sean válidas, ¿ya? Ojo con esas pequeñas cositas que no dice la ley y que es necesario que tengamos conciencia de ellas. También dijimos que el sujeto activo y el sujeto pasivo pueden ser trabajadores, empleadores, jefes, compañeros de trabajo, transversalmente dentro de las personas que tienen un mismo empleador, ¿ya? El acoso laboral ascendente tiene que ver con que un trabajador con un cargo jerárquico superior es agredido por sus subordinados. Y esto es muy común, ¿eh? Es muy común porque de repente en los ambientes de trabajo todos son compañeros y de repente a uno lo ascienden y lo ponen de jefe de sus compañeros. ¿Y qué pasa ahí? Que no hay respeto normalmente, porque yo lo tenía de partner, lo tenía de compañero de trabajo y lo trataba de cierta forma y ahora resulta que es mi jefe y tengo que tratarlo distinto porque esa persona tiene una jerarquía. Y ahí pareciera que se generan estos ciertos conflictos, por ejemplo, ¿ya? O cuando llega un jefe nuevo. Llega el jefe nuevo y no nos gusta, porque con el jefe anterior hacíamos todo de una cierta forma y con el jefe nuevo no nos gusta. Entonces, ¿qué hacemos? Le empezamos a hacer bullying, le empezamos a hacer la pega mucho más difícil. Descendente parece que es súper claro cuando este jefe tiene situaciones de maltrato con respecto a los trabajadores y esto parece que fuera más común que el ascendente, ¿ya? Porque normalmente el jefe tiene esta jerarquía por sobre el trabajador. Entonces, ¿usted le puede decir a un trabajador que está haciendo mal su pega? Claro que puede.
Es obligación del empleador decirle al trabajador que está haciendo mal su trabajo. Harto distinto es si usted, jefe, le dice, ¿tú eres tonto? ¿Cuántas veces te he dicho que esto se hace de cierta forma y tú seguías haciéndolo mal? ¿Dónde estudiaste que no aprendiste nada? Parece que es harto distinto, ¿ah? De decirle, oiga, usted está haciendo mal su trabajo, te estoy haciendo una evaluación de desempeño, aquí hay una oportunidad de mejora, parece que es harto distinto. Entonces, ojo con esas situaciones que generan que la forma en cómo yo digo las cosas pueda generar una situación de acoso laboral. Y el acoso laboral horizontal es respecto de los trabajadores, tiene que ver con burlas, humillaciones, con esta de tratarse con garabatos, con esto de ponerse sobrenombres o esto de generar los cagüines entre compañeros, también pueden ser situaciones de acoso laboral. ¿Ya? Acá luego en la PPT ustedes van a ver situaciones que ya hemos dicho, que son ejemplos, ahí ustedes las pueden ver para no leerlas de a una, de situaciones que sí constituyen acoso laboral. Obviamente juzgar el desempeño de una manera ofensiva, restringir el contacto de una persona con otra, no otorgar trabajo, llamar a alguien con un nombre ofensivo para que el resto se burle de él, hacer comentarios despectivos de la apariencia, de este es tonto, de este no puede, obligar a un trabajador a no a no trabajar, obligarle a hacer cosas que sabemos que no va a poder hacer o que es imposible que hagan, solo con el objetivo de que la embarre. Intimidar a alguien verbalmente, obviamente tratarlo mal, con mensajes amenazantes, garabatos, etcétera. Sobrecargar a una persona específica con mucho trabajo. Y en esto de sobrecargar me refiero no a su sensación, no a de que usted diga yo me siento hoy día con mucha pega. No. Sobrecargar es cuando a usted le dan un trabajo que es imposible de hacer. Por ejemplo, si usted atiende pacientes, yo que trabajo en Teletón, si usted atiende pacientes y atiende 5 pacientes al día, yo hoy día le voy a decir que usted atienda 25 pacientes al día. Es imposible. Es imposible físicamente que esa persona haga ese trabajo. A eso se requiere con sobrecarga. No con esa sensación personal de hoy día tuve más pega, hoy día estuvo muy intenso mi día. Esas son sensaciones, ¿ya? Modificar sus responsabilidades, no entregar información, etcétera. Son situaciones de ejemplo de conductas que constituyen acoso laboral. Ahora, ¿cuáles no son acoso laboral? Y esto también es importante porque, como les dije al principio, ustedes son los llamados a hacer este primer filtro. ¿Qué denuncio? ¿Qué no denuncio? ¿Qué situaciones son acoso? ¿Qué situaciones no son acoso? ¿Ya? Conflictos menores que no perduran en el tiempo. Si usted se encontró con un compañero de trabajo y no lo saludó, usted no va a denunciar en el canal de denuncias de su empresa que se siente menoscabado, humillado porque su compañero un día no lo saludó. Son cosas de roces normales en el trabajo que no perduran en el tiempo. Recuerden que todos somos distintos. Hay personas que son más tímidas, hay algunos que les cuesta más compartir experiencias, opiniones, ¿ya? Hay otros que no. El estrés derivado del exceso de trabajo. Hoy estoy con mucha pega, estoy colapsado, hemos tenido un montón de clientes, no puedo más. Ese estrés normal de la sensación de me siento con mucho trabajo tampoco es acoso laboral. Cuando mi jefe me amonesta, por ejemplo, ¿será acoso laboral si es que yo llego todos los días tarde y mi jefe todos los días me dice que no tengo que llegar tarde? Claro que no, porque es obligación de mi empleador el llamarme la atención. Oye, cumple tu horario. Entonces, si yo empiezo a llegar tarde todos los días, usted luego no puede decir que su empleador lo acosa porque le llama la atención, porque eso es facultad del empleador y usted está haciendo algo mal, ¿ya? Condiciones laborales precarias debido a la infraestructura, esos son otro tipo de problemas en el lugar de trabajo que no son acoso, ¿ya? Comentarios, consejos legítimos referidos a cómo tengo que hacer mi trabajo.
evaluaciones de desempeño. Ahora, ojo con el ejemplo anterior. Yo lo puedo corregir, pero tengo para qué decirle que es tonto. Ahí hay una gran diferencia, ¿ya? Implementar políticas en la institución, implementar medidas disciplinarias, asignar cargas de trabajo, cambiar funciones, cambiar asignaciones de cargas de trabajo, etcétera. Informar a su trabajador sobre su desempeño laboral o que lo ha hecho mal, o cuando ciertos compañeros de trabajo se pueden quejar con la jefatura. Oye, ¿sabes qué? Este gallo está todo el día pateando la pelota, todo el día mal genio, no saluda a nadie, llega pateando las cosas, golpea las puertas, díganle algo por favor. Y su jefe va y habla con este trabajador y le dije, oye, sabes que recibí quejas respecto de tu actitud, etcétera. Si eso se hace con respeto, obviamente no constituye una conducta de acoso laboral. Y pasemos a la tercera conducta, que es la violencia en el trabajo. Esta tercera conducta de violencia en el trabajo, si entendemos bien las dos anteriores, no tenemos ningún problema con esta, porque la violencia en el trabajo es aquella ejercida por un tercero ajeno a la relación laboral. Cualquier conducta que afecte a los trabajadores de una empresa por la prestación de servicios de un tercero se llama violencia en el trabajo. Entonces, ojo, porque si yo tengo una situación de acoso laboral o acoso sexual, pero la persona que la ejerce o quien es víctima de esa conducta es un tercero ajeno a mi relación laboral, eso no se llama acoso laboral ni se llama acoso sexual, se llama violencia en el trabajo. Ahí hay que tener ojo con los conceptos. Entonces, si existe una situación de acoso sexual entre trabajadores o entre personas de la misma empresa o que tienen el mismo empleador, eso se va a llamar acoso sexual. Pero si la persona que me acosa sexualmente o a quien yo acoso sexualmente no es trabajador de mi empresa y es un tercero, es un cliente, es un proveedor, es un usuario, es la señora del aseo, que es una empresa externa, ahí la conducta ya no se llama acoso sexual, se llama violencia en el trabajo. Lo define el código como cualquier situación o cualquier conducta que afecte a los trabajadores de una empresa, pero en la que estén involucrados estos terceros ajenos a la relación laboral. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, una vez que conocemos estas tres conductas, vamos a resumir un poquito qué es lo que debe hacer el empleador. ¿Ya? Lo que debe hacer el empleador es modificar su reglamento interno. La ley Karen obliga a que en el reglamento interno de las empresas haya dos cosas. Uno, un protocolo de prevención de riesgos que implica que el empleador con su prevencionista o con su comité paritario debe levantar los riesgos de acoso laboral, acoso sexual y violencia que existen en su trabajo y debe incorporar ese protocolo de prevención, incluyendo las formas en cómo va a prevenir esas conductas en el reglamento interno. Y además, en el reglamento interno debe estar el procedimiento completo de denuncia y de investigación de acoso. Desde dónde yo debo denunciar hasta cuántos días demora la investigación y cuáles son los pasos y las etapas completas del proceso. Ese proceso es imposible que lo veamos en este rato completo, ¿ya? Debe haber entonces un procedimiento de denuncias, un procedimiento de investigación que usted, trabajador, debe poder leer y tener clarito cómo va a funcionar el proceso de investigación, tanto como cuando usted hace una denuncia, como cuando a usted lo acusan de haber hecho algo. Y además tenemos que tener este protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo en el reglamento interno. Rápidamente, ¿cuál es la idea de este protocolo? Este protocolo lo que hace es identificar riesgos
Identificar peligros que existen en la relación laboral asociados a estas tres conductas y debe establecer cuáles son las medidas que yo voy a utilizar para prevenir y para controlar esos riesgos, ¿ya? Y debo obviamente implementar todas las medidas que sean necesarias para que los riesgos que yo evalúe no pasen a ser situaciones concretas y yo los pueda prevenir. Esa es la obligación más importante que establece la ley Karen. Le impone al empleador varias obligaciones de prevención, porque la ley lo que quiere es que si logramos prevenir estas conductas, no vamos a lamentar situaciones complejas como la de Karin. Por lo tanto, pone el enfoque en la prevención. Y además, estas medidas preventivas que ya les mencioné, que es como informar semestralmente cuáles son los canales, cuáles son las instancias en las que yo puedo denunciar y capacitar a los trabajadores respecto de estas conductas de acoso laboral y acoso sexual y violencia en el trabajo. El procedimiento de investigación, que también debe estar en el reglamento interno, tiene 4 principios que son súper importantes. Son más, pero no los alcanzamos a ver todos. Estos, a mi parecer, son los más importantes de mencionar. Primero, los procesos son confidenciales. Y eso es súper difícil que se lleve a cabo en una empresa, porque siempre hay alguien que hace el comentario, o denunciante, o denunciado, o los testigos en el proceso, de alguna forma siempre se filtra. Yo nunca he estado en un procedimiento de investigación en que usted le pregunte a alguien del equipo si sabe algo y no sepa. Siempre saben, yo no sé cómo, porque incluso se les hace firmar un acta de que no van a decir nada, que el proceso es confidencial, igual, de alguna forma se sabe. Eso no quiere decir que esté bien. Usted como empleador debe hacer todo lo que esté a su alcance para que el procedimiento sea confidencial. Obviamente nadie está obligado a hacer cosas imposibles, pero tiene que hacer su mejor esfuerzo porque el proceso sea confidencial. Y esto tiene un sentido, y es que estos procesos de investigación son súper invasivos. A pesar de que uno creyera que la denuncia es la forma de zafar del problema, de que haya una solución, que así probablemente va a ser, el proceso de investigación es muy invasivo, es terrible. Por ejemplo, en un equipo en que son 20 personas y tengo una denuncia entre trabajadores y yo tengo que entrevistar testigos, voy a entrevistar a 6 o a 7. O sea, voy a entrevistar casi al 50% del equipo. Por lo tanto, este es un proceso muy invasivo que duele mucho, tanto para el denunciante como para el denunciado. Por lo tanto, la denuncia, y esto es consejo personal, debería ser la última instancia cuando existen estos conflictos, porque estos problemas de acoso siempre parten por otras cosas pequeñas. Y si no estamos atentos a esas cosas pequeñas, se nos incendian los problemas y pasan cosas terribles. Por lo tanto, si las empresas de verdad enfocan en la prevención y capacitan a sus jefaturas para que puedan ver estos problemas antes de que sean situaciones de acoso, sería fantástico, mundo ideal. Eso es lo que trata de hacer la ley Cari. Con respecto a la celeridad, ya lo mencioné, no sé qué tanta celeridad va a existir en este nuevo proceso, porque antes yo podía investigar y sancionar de inmediato al trabajador y ahora no. Un proceso que era de 30 días pasa a durar 3 meses. Entonces, en realidad, yo no sé si este principio se cumple o no, pero está mencionado en la ley y hay que tratar de que los procesos sean lo más rápidos posibles para que afecten lo menos posible a los trabajadores involucrados. Obviamente, la imparcialidad, la persona que investiga no puede ser el amigo del denunciante, no puede ser el amigo del denunciado, tiene que ser una persona que tenga la suficiente imparcialidad y conocimiento para investigar estas situaciones. Y la perspectiva de género, que me parece súper importante detenerme unos segundos acá,
Discúlpenme la hora. A mí me dijeron que esto era hasta las 9:15, pero son las 9:11. Si a nadie le molesta, me voy a pasar unos minutitos, ¿ya? Perspectiva de género, porque esto es súper importante, porque es algo nuevo en las leyes, es algo nuevo en el derecho, es algo nuevo para las sentencias judiciales. Esto de ver las cosas con perspectiva de género. Dice la definición o la idea, deberán considerarse durante todo el procedimiento esas discriminaciones que son basadas en el género, que pudiesen afectar el ejercicio de los derechos, ¿ya? Con el objetivo de alcanzar esta idea de igualdad de género en el ámbito del trabajo. ¿Por qué les leí al principio las cifras de la Dirección del Trabajo? Porque parece que no es porque yo lo diga porque soy mujer, sino que hay ciertas conductas que afectan evidentemente más a un cierto género que a otro. En este caso, las mujeres. Por lo tanto, la ley trata de que exista esta cultura de entender, de que la gente comprenda que hay situaciones sociales y creencias sociales y culturales que establecen de antemano que las mujeres son un sexo biológico más débil o inferior. Y esto no solo a las mujeres, se refleja más en las mujeres, pero también está basado en ciertas condiciones sexuales o en ciertas formas de vivir, en ciertas formas de ser. Hay ciertas culturas, ciertos géneros o ciertas, por decirlo así, formas de vivir la vida que son consideradas culturalmente en desmedro de otras. Normalmente decimos mujeres porque es lo que más se ve, ¿ya? Pero se sabe, y esto es un hecho de la causa, y es una cosa cultural que nadie podría decir que no es así. Históricamente, las mujeres se han visto en desmedro de los hombres en situaciones laborales. Y se ha visto que normalmente las jefaturas y las gerencias son hombres. O si tengo que elegir, y esto es muy lamentable, pero pasa mucho, si tengo que elegir entre contratar a un hombre de 30 soltero sin hijos y una mujer de 30 soltera sin hijos, existe esa mirada interna que nadie va a decir que existe, elijamos al hombre. ¿Y por qué elijamos al hombre? Si la mujer a lo mejor tiene más capacidades de él, sí, pero es que se va a embarazar. Típico. Esos pensamientos que son de la edad de piedra siguen siendo un perjuicio para las mujeres al día de hoy. Incluso yo vi la publicidad de Adipa cuando ponía ciertos afiches y había nombres que decían, parece que este curso es para mujeres, parece que los acosos son solo de mujeres hacia los hombres. Parece que los hombres ahora no podemos decirle nada porque todas las mujeres se sienten ofendidas. No es así. Esta ley no busca beneficiar más a las mujeres. Eso es un tremendo error. Esta ley busca igualdad. Busca que si usted va a elegir un gerente, no lo elija en base al sexo, lo elija en base a las capacidades, independiente si es hombre o si es mujer. Y sabemos que culturalmente la tendencia es a elegir al hombre. Entonces, la ley, Karin, lo que busca es que exista esta perspectiva, que exista esta visión, que exista la idea y la mentalidad, la conciencia de que hay grupos socialmente disminuidos respecto de otros y sobre todo en ámbito laboral, las mujeres de por sí siempre han estado más abajo y han tenido menos oportunidades que los hombres. Y les voy a hacer, para terminar, un ejemplo que es súper gráfico, que a lo mejor no tiene que ver con este tema, pero tiene que ver con la perspectiva de género. Y ustedes lo deben haber escuchado. Usted ve pasar una chiquilla en la calle con minifalda,
con un escote precioso hasta el ombligo. ¿Y qué piensa? 10 de la noche, ¿ah? Providencia, 10 de la noche. Y la ve vestida así. ¿Usted qué piensa? Hombre, mira cómo anda vestida, po. ¿Cómo no le va a pasar algo? Oye, ¿cómo no le van a agarrar el trasero en el metro? ¿Cómo no le van a tocar si mira cómo anda vestida? Eso es tener cero perspectiva de género. Es creer que a veces las cosas les pasan a las mujeres solo porque son mujeres o porque hacen cosas que casi incitaran a los hombres a reaccionar de una cierta forma. Las leyes actuales, tanto en derecho laboral como en derecho de familia, que es mucho más evidente, están buscando que la gente entienda que esas concepciones, aunque el ejemplo no viene al caso, que ese tipo de concepciones, que ese tipo de ideas son construcciones sociales que hay que erradicar de las relaciones laborales. Por eso es que esta ley busca tener esta perspectiva de género, ¿ya? Por ejemplo, situaciones de sexismo. Llega la mujer al trabajo enojada o molesta, ¿y qué piensan? Ah, es que no le tocó. Ah, no, es que a ella le falta. Típico, incluso más fuerte aún, con el permiso de los organizadores. No, es que anda en sus días. Uy, que molesta esa cita. Oh, que anda en sus días. A mí esa cuestión sí que me molesta. Porque es típico de una mirada sin perspectiva de género. Claro, pero al hombre está enojado y ¿qué decimos? No, es que no le tocó. Ah, es que lo retó la señora. Ese tipo de conductas que tienen que ver con el sexo, con si soy hombre o si soy mujer, deben ser erradicadas de los ambientes de trabajo. Si no, esto no va a funcionar. ¿Y quiénes son los llamados a, eh, a no hacer estas cosas? No necesariamente es el empleador, porque somos nosotros mismos los trabajadores los que nos relacionamos a veces de esa forma equivocada. Por lo tanto, la capacitación y entregar esta información como lo que estamos haciendo en este momento es tan importante para generar este cambio cultural, para cambiar estas ideas, para que esto no pase, debe partir de nosotros como trabajadores. Si nosotros entendemos cuál es el objetivo de esta ley y que el objetivo no es que el hombre ya no me puede hablar o ya no me puede mirar, es que me respete, sea hombre, sea mujer, no me diga cosas que yo no quiero que me diga, me trate como igual, el jefe trate bien a su trabajador, los trabajadores no se pongan sobrenombres ni se molesten entre sí. Esa es la idea de un ambiente libre de violencia. El empleador puede implementar muchas cosas, pero si los trabajadores no entienden que esto tiene que ver con un cambio cultural que debe partir de nosotros, evidentemente esto va a ser letra muerta. Y vamos a llenarnos de denuncias y vamos a llenarnos de sanciones y no vamos a ir al punto que es cambiar la mentalidad y la forma en cómo nos tratamos. ¿Ya? Y esto ya lo conversamos, los tratos sexistas, estas agresiones, este de le falta, este es que es mujer, por eso no entiende, ¿ya? Estas agresiones sexistas que son la antesala de un acoso, ¿ya? Estas situaciones de comentarios denigrantes hacia las mujeres basados en su condición, humor o chistes sexistas, esto de estar hablando de sexualidad todo el día en un ambiente de trabajo. Hay gente que todas las bromas tienen que terminar en un concepto sexual, si no, no es broma. Y tenemos gente en ambientes de trabajo que está todo el día así, todo el día haciendo comentarios desubicados que no corresponden tanto hacia las mujeres como hacia el resto de los compañeros. Entonces, este sexismo, que son estos prejuicios de género, deben erradicarse de los lugares de trabajo. Y me encantaría poder profundizar en estas ideas, pero ahí tenemos ciertas conductas, por ejemplo, conocidas como el mansplaining o el mansperrunting, que tienen que ver con estas conductas de yo soy la experta, pero viene un hombre y me dice, a ver, shh,
yo lo voy a explicar mejor. O mira, lo que ella quiso decir es que, oye, si yo soy la experta. Esas conductas de repente, que son muy incómodas y pasan bastante frecuente, son conductas catalogadas como sexistas en la ley. Y ojo, porque si no ponemos ojo a estas conductas que son normalmente la antesala de las situaciones de acoso, vamos a tener situaciones graves denunciadas que podríamos haber parado con decirle a ese trabajador, oye, te escuché, eso no se hace. Acá no vamos a permitir ese tipo de conducta. Y empezar nosotros mismos a frenar la forma en cómo nos relacionamos. Este es el procedimiento que yo en realidad ya lo dije. Uno recibe la denuncia, se deben adoptar las medidas de resguardo, normalmente separar los espacios de trabajo. Se debe realizar la investigación interna, garantizando la reserva y garantizando que ambas partes puedan ser oídas en este proceso. Se hace un informe, se manda ese informe a la Dirección del Trabajo, que tiene un plazo de 30 días para hacer ciertas observaciones del procedimiento, y luego que investigué en 30 días hábiles, luego que pasaron los 30 días hábiles en la Dirección del Trabajo, ahí recién yo puedo sancionar ciertas conductas que puedan ser catalogadas como acoso laboral o acoso sexual, y por eso es que, ojo, este procedimiento es muy largo y es muy tedioso y también es terrible para las personas. Y para terminar, ahora sí, ¿cuáles son las medidas que puede tomar el empleador con el mérito del informe de investigación? Tenemos la amonestación verbal, la amonestación escrita, la multa, si es que está establecida en el reglamento interno, y también los despidos. Y aquí voy a hacer un comentario, y es que hay que manejar las expectativas de los denunciantes. Porque cuando usted denuncia una conducta, ¿cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que usted quiere? Que despidan a la persona que lo está acosando. Obviamente, pero ojo, porque el despido es una de las sanciones y es la sanción que está establecida para conductas que tienen un carácter de grave. Por lo tanto, si hay ciertas situaciones que efectivamente son constitutivas de acoso laboral, sobre todo, o de violencia en el trabajo, no necesariamente va a terminar en un despido. Pueden haber otro tipo de sanciones o amonestaciones a los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que después yo tengo que seguir trabajando al lado de la persona que yo denuncié. Sí. ¿Hay algo que pueda hacer el empleador? No. Puede prevenir, puede tratar de prevenir, pueden intervenir los equipos, puede buscar formas de coaching, de cómo hacer que se relacionen mejor en el equipo, pero si yo denuncié a alguien porque me dijo guatón y esa persona me humilló, porque me dijo gordo delante de todo el mundo y todos se rieron de mí, me sentí muy humillado y eso perjudica mi situación laboral y la persona que me lo dijo lleva 10 años en la empresa, ¿yo voy a despedir a una persona que lleva 10 años por esa conducta? Quizás no, quizás no. Por lo tanto, ojo, porque no todas las investigaciones de acoso laboral o acoso sexual terminan en un despido, porque para que haya un despido por estas conductas debe cumplirse los requisitos que ha establecido el Código del Trabajo para un despido disciplinario y esa conducta debe ser grave. Y no todas las situaciones de acoso, aunque así se establezcan como acoso, no todas son lo suficientemente graves como para que exista un despido disciplinario. Y esto es súper importante tenerlo en consideración. Como les dije, me encantaría poder abordar más detalles porque realmente este curso da para muchísima información y para contestar la montonera de preguntas que veo que hay y dudas y consultas. Me encantaría poder contestarles a todos y dejarles un poco más claro, pero este es un seminario que es un seminario de introducción al tema.
la idea es que pueda dar la facilidad de que las personas, los trabajadores y todos los que estén conectados tengan un poco más de información que que tenían antes de conectarse, para tener un poquito más claro los conceptos, pero ojo porque esto es mucho que hay que profundizar. ¿Ya? Y acá como última lámina, entonces les dejo la información del programa, que va a ser el 5, el 6 y el 7 de septiembre en un horario de tarde, a las 6 de la tarde, y el sábado durante la mañana. Son 12 horas de curso y ahí sí vamos a tener la posibilidad de abordar mucho más estas conductas. Con ejemplos concretos, cómo investigar, qué hacer y qué no hacer, tanto para empleadores como para trabajadores, y esto va a tener un abordaje más práctico, obviamente con todo lo teórico necesario, pero nos vamos a ir deteniendo mucho más en cada punto que sea necesario. Hoy veo muchas manos levantadas. Moderador, por favor, si está por ahí, a ver si Claro, por aquí. podemos ver algunas preguntas, porque son las 9:30. Yo no sé si alguien nos va a retar o nos va a cortar el link por haberme pasado un ratito del tiempo. Sí, son varias preguntas. Agradecemos entonces, ahí veo el chat. Muchas manitos de agradecimiento, muchos aplausos, muchos corazoncitos y agradecimiento en general. Voy entonces primero con la pregunta de César Soto. Te voy a dar la palabra, César. Active nomás su micrófono. Si no, voy con Mari Hortensia. César no activó el micrófono. Mari, Hola, hola, ¿se escucha bien? Porque el súper. anfitrión no permite Sí, que los participantes reactiven. Ya. sí, yo Hola, escucho. mira, yo te quiero hacer dos consultas. La primera es, lamentablemente yo soy no parte de la persona acosada, entre comillas, sino que a mí me acusaron de maltrato laboral. A usted la Eh, acusaron, ¿ya? a mí me acusaron. Con respecto a todo lo que tú pasaste, las diapositivas, una que dice que no es maltrato laboral, justamente todos esos puntos que señalaste son los que finalmente fueron lo que desencadenó la acusación. Ya. Por un lado, esto viene del 2022. A la fecha no me tienen, estoy con sumario administrativo fuera de mis funciones, por el 50% del sueldo, afuera, me mandaron a la Compin por trastornos mentales. En todo este lapso de tiempo falleció mi mamá, estuve con depresión y un montón de cosas más. Este sumario que es del 2022 a la fecha que aún no tengo resultado, no pasa o las conductas, porque después hubo conductas desde la parte del empleador y la gente que trabajaba ahí en contra de mi persona. No pasa la ley Karim por el periodo de tiempo. No, miren. La ley Karin entró en vigencia Ahora el en agosto. 1 de agosto del 2024 y normalmente en Chile las leyes no son retroactivas. Lo que marca la ley es cuál es el procedimiento que yo debo utilizar para resolver ese problema o esa denuncia. Por lo tanto, yo puedo denunciar hechos que han sucedido hacia atrás de agosto del 2024, pero solo las denuncias que se hagan después del 1 de agosto del 2024 van a ser investigadas de esta forma, tanto en el sector público como en el sector privado. Sin embargo, se Cualquier puede, denuncia, cualquier denuncia que se haya hecho con anterioridad a la ley Karin va a ser investigada de acuerdo a los parámetros que existían en ese momento y incluso a las definiciones de acoso que existían en el momento en el que se realizó la denuncia. Por lo tanto, su investigación, que ya está en curso hace mucho tiempo, no va a poder ser investigada con estos parámetros que estamos aprendiendo ahora, porque esto solo aplica a las denuncias que se hayan hecho a partir del 1 de agosto en adelante.
Por ejemplo, yo hice denuncia porque fue maltrato laboral de parte de la jefatura, la hice en abril y de abril a la fecha no he tenido respuesta. Finalmente tomé la decisión de ir a la ley de transparencia para que me transparentaran qué sucedía, porque sí Sí, claro. me habían aceptado el tema del maltrato laboral y me respondieron cualquier cosa menos lo que yo estaba preguntando. Siempre, incluso los funcionarios del sector público, que eso ya da para otro tema completamente largo, pero siempre los funcionarios del sector público pueden recurrir de vulneración de derechos fundamentales directamente al tribunal laboral, en una acción de vulneración de derechos fundamentales. En este caso, por alguna infracción, no sé, estoy hablando sin conocer específicamente lo que haya pasado, pero infracciones al debido proceso o la demora en cuanto al sumario. Sabemos que los sumarios son largos, fue más o menos lo que le pasó a Karin. Entonces tiene quizás otras herramientas para reclamar de la demora, pero lamentablemente esas situaciones no son investigadas con la normativa de la ley Karin. Voy ahora con Yesenia. Vamos, Yesenia Vidal. Hola, em, quería preguntar respecto de qué sucede cuando una persona efectúa la denuncia, ya sea por acoso laboral o acoso sexual, pero luego al terminar la investigación se comprueba que maliciosamente realizó la denuncia para perjudicar a algún compañero. Si el informe final, después de la Ujú. investigación, da cuenta de que la denuncia fue realizada maliciosamente, ¿existiría alguna sanción para esa persona? Siempre en los procesos de acoso pueden existir sanciones para las partes que se compruebe que han incurrido en alguna conducta perjudicial o en alguna conducta que vaya en contra de las normas del contrato de trabajo. Esto no lo dice la ley Yesenia. La ley no dice específicamente qué hacer en estos casos y es porque, crítica mía, también han quedado muchos vacíos en la ley Karin. Por ejemplo, ¿qué hago si el denunciado está con licencia médica al momento de iniciar la investigación? ¿Lo entrevisto? ¿No lo entrevisto? ¿Le pregunto? ¿No le pregunto? ¿Ya? Esas cosas no están reguladas en la ley. Y lo que va a suceder es que vamos a tener que ir viendo cómo van reaccionando los tribunales de justicia respecto de ciertas cosas que se judicialicen para que un poco tengamos la idea de cómo se van a ir zanjando ciertos conflictos. La ley no establece qué voy a hacer con una denuncia que sea falsa. Ahora fíjate que nunca me ha pasado. La verdad, la verdad es que las personas que denuncian, yo te podría decir que en un alto porcentaje son personas que de verdad han sufrido alguna situación o que han sentido que sufren alguna situación, a pesar de que después se establezca que no tenía la gravedad o que es algo que no pasó y que tiene que ver con una sensación de la persona nada más o que no pasó, pero fíjate que yo creo que del 90% de las denuncias que yo he investigado a lo largo de mi carrera, nunca me ha sucedido que hay una persona que efectivamente ni denunciante ni denunciado haya tenido la intención de hacer daño a otro. Pasa mucho con los denunciados también. Cuando tú le preguntas a un denunciado de acoso sexual, eh, caso real, mijita, sálgase del sol porque se derrite. Miren el comentario, vos, porque yo tengo que estar escuchando sus comentarios de un compañero de trabajo. Bueno, esta chica denuncia con hartas otras aristas por si acaso. Y le preguntamos a este señor, oiga, ¿usted lo dijo? Sí, sí lo dije. Y el señor lloraba porque era un comentario que para él, dentro de su cultura, dentro de su forma, era tan sano y el caballero lloraba mal porque nunca había tenido la intención de dañar o hacer sentir mal a otra persona. Y eso es real. Es bien difícil que haya un trabajador que diga, yo solo por hacerle daño a este otro, lo voy a acusar de tal cosa y mover toda esta maquinaria para que sea falso. La verdad es que no tengo esa experiencia. La ley tampoco lo dice. Pero si tú me lo preguntas a mí, Yesenia,
¿Qué haría yo con un criterio jurídico? Efectivamente, si yo pudiera determinar sin lugar a duda en el proceso de investigación que la denuncia fue hecha con la intención de dañar a otra persona, yo sí sancionaría a ese trabajador. Y esa es una opinión personal, porque fíjate que es muy difícil para un investigador lograr saber sin lugar a ninguna duda de que hubo una intención de maltratar. Eso es súper difícil y es la pega complicada que tienen las personas que investigan. Ver la intención, chuta, es súper complicado. Si se pudiera, efectivamente yo, con un criterio jurídico y una opinión personal, efectivamente sancionaría a ese trabajador. Muy buena pregunta. Voy con Isabel Aguas. Vamos, Isabel. Hola, muy buenas noches. Gracias, Fabiola, y bueno, y a las personas de ADIPA por facilitar estas instancias tan buenas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre si quien comete el acoso es el dueño y representante legal de la empresa, sobre todo respecto a las sanciones que puede recibir por su conducta? Eso sí lo regula la ley. En realidad no la ley, perdón, mi error. No lo regula la ley. Lo ha regulado o lo ha dicho tanto la Dirección del Trabajo como el Ministerio del Trabajo en los reglamentos respecto de la ley Carin que se han emitido posterior a la ley. Porque sale una ley, se publica una ley y luego hay ciertas cosas de la ley que deben ser aclaradas o especificadas por un reglamento que en este caso dictó el Ministerio del Trabajo. En ese reglamento del Ministerio del Trabajo se estableció que las denuncias que sean hechas a personas que tengan facultades de administración dentro de la empresa no pueden ser investigadas por la misma empresa, porque obviamente ahí no habría imparcialidad, nadie va a investigar al gerente general eh, imparcialmente, es muy difícil, y por lo tanto ahí se ha establecido que el conducto debería ser derivar esa investigación a que la hiciera la inspección del trabajo para que sea la inspección del trabajo la que investigue esa situación, sí imparcialmente viéndolo de fuera, y lo que va a hacer la inspección del trabajo es decir, pasó o no pasó la conducta, y va a decir, esta debería ser la sanción de esta persona por esta conducta. Ahora, ahí hay un segundo problema que la ley tampoco ha visto, y es, ¿quién va a aplicar esa sanción? Porque si la sanción, por ejemplo, debería ser despidan a esta persona por una conducta grave de acoso, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién le va a decir al gerente general, usted está despedido? ¿Quién le va a hacer la carta de aviso de despido a esa persona? Y son situaciones que la ley no ha previsto porque son casos bien particulares, Isabel, y en este caso vamos a tener que esperar las decisiones de los tribunales, porque finalmente cuando los casos se judicialicen, vamos a poder ir viendo cómo los jueces qué criterio van a ir teniendo los jueces respecto de ciertas situaciones que la ley no prevé como esa. Pero en cuanto a investigación, lo correcto sería enviar esa investigación a la inspección del trabajo para que sean ellos los que investiguen o directamente, si usted es trabajador y quiere denunciar al gerente general, haga la denuncia en la inspección del trabajo y no en el canal interno de la empresa. Muy buenas preguntas, estimados. Hay 16 preguntas. Si alguna de las que ya se han presentado se parecen, los invito a bajar la mano para dar Yo curso tengo de todas las tiempo, preguntas nuevas. Súper. Entonces vamos con Claudia Reyes. Vamos, Claudia. Estoy Claudia, ¿está por activando el ahí? micrófono. No está Claudia, pasemos. María Lillo. Hola, buenas noches. Hola, Hola. hola. Primero que nada, dar las gracias porque estos seminarios siempre a todas las personas nos favorecen, nos ayudan bastante. Mi consulta es, bueno, yo también hice una denuncia por acoso laboral, pero la hice en febrero. Ya, sin embargo, ahora hace 2 semanas a esa denuncia le agregué otras situaciones de maltrato más.
Quisiera saber si, ¿qué pasa en ese caso que uno le agrega otras situaciones de maltrato después del 1 de agosto en adelante? Chuta, ahí me la pone complicada, María, porque yo no sé si es que usted agregó antecedentes a una denuncia ya hecha o hizo una denuncia nueva. Si usted Denuncia agregó nueva. antecedentes a una denuncia que ya estaba hecha y usted lo que hizo fue dar nuevos antecedentes a esa misma denuncia, yo entendería que no, que eso es parte del proceso anterior. Si No, usted son hace una situaciones nueva nuevas. denuncia, Sí, sí debería ser tratada como una denuncia distinta y claro, ser tramitada con ley Karin. ya. Y por ejemplo, ya, hice otra denuncia ahora hace 2 semanas, después del 1 de agosto en adelante, pero si en el caso, ¿cómo se llama? Que esta misma situación que yo estoy denunciando ahora se realizó en marzo de este año. Por eso es que si son denuncias distintas, debería Sí, ingresar una denuncia nueva por el canal y ser entendida como una denuncia distinta hecha por la misma persona con antecedentes distintos. Ahora, ojo, porque esto tampoco está regulado en la ley. Estos son casos, mm, ¿ya? Son sí, casos y tienen que ver mucho con cómo se van dando las circunstancias, qué medidas está tomando la empresa, cómo son los procedimientos internos de la empresa, etcétera. Pero ya. fíjese, María, que si usted me pregunta a mí dentro de experiencia nada más, ¿ah? No respecto de lo que diga la ley, Sí, pero si usted ahora con ley Karin me denuncia una situación que ya me denunció antes de ley Karin, yo no la investigaría, porque entendería que usted está denunciando una misma situación que ya denunció y que yo ya estoy investigando. claro, Eso es no, pero se mi trata de algo criterio. nuevo. Sí, Pero sí, si es pero una situación nueva, sí. yo sí la investigaría con el proceso de ley Karin. Ya. Una consultita corta. Mire, por ejemplo, si una de las situaciones de denuncia que yo hice anteriormente a la ley Carín, ¿Ya? respecto a que a mí me cambiaron de nivel cuando yo postulé a la planta, por ejemplo, del área de salud donde yo trabajo, estuve recibiendo, bueno, quedé en nivel 11 cuando postulé a la planta y al 7.º mes me bajaron 3 grados de inmediato. ¿Eso se ¿El puede motivo? en los juzgados civiles o laborales? ¿Pero usted es empleada pública? Sí. Sí, usted es empleada pública, Contraloría. No, pero es que la Contraloría no está haciendo nada. Es que es No el está problema. haciendo Si usted nada. me pregunta a Ah, mí si la dirección del trabajo está ya, haciendo algo, ¿sabe qué? Me pasó claro, algo. En la semana pasada mandé un trabajador a denunciar a la dirección del trabajo y ¿sabe qué? Me lo mandaron de vuelta aquí en claro, Santiago. Me lo mandaron de claro. vuelta porque me dijeron, ¿sabe qué? Estamos tan colapsados, ¿por qué no denuncian el canal interno de su empresa mejor? Y ha Mm, pasado un mes. Entonces, claro, claro, eran los comentarios que yo sí, hacía. ¿Iremos a dar abasto con claro, sí, sí, involucrar tantas instituciones distintas en este claro. proceso? Lo vamos a saber, esto es noticia en desarrollo, pero Contraloría debería solucionar su problema porque yo normalmente me abstengo de dar consejos legales de situaciones que no tengo todos los antecedentes. Entonces, si usted me pregunta, ¿podían o no podían bajarme? Chuta, la verdad es que ahí no podría darle responsablemente una respuesta porque no sé la situación concreta, qué pasó, qué usted firmó, cómo la contrataron, cuáles eran sus condiciones. Ahí ya un poco se me escapa de las manos la información. Muy bien, voy con Carla. Te estoy activando el micrófono, Carla. Te escuchamos, Carla. Hola, Hola. mi consulta es la siguiente. Gracias también por este seminario, es súper satisfactorio poder escuchar. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy directora de una escuela de lenguaje y estamos muy metidas en esta de la ley Karim. Mi pregunta es muy cortita. ¿Yo tengo que capacitar a mis trabajadores o
el sostenedor en este caso tiene que contratar, por ejemplo, algún abogado o especialista en el tema para que nos vaya a todas a capacitar, porque la verdad es que como es un tema muy amplio, yo me siento igual como insegura de tener que Sus preparar trabajadores están, perdón, sus trabajadores están regidos por el Código del Trabajo o por el Estatuto Docente. hay por el estatuto y por el Código del Trabajo. Las asistentes, por ejemplo, por el Código del Trabajo. Ya. Y su pregunta es, ¿debo hacerlo yo o debe hacerlo el sostenedor? Claro, o que él busque una persona externa para que Gestione. nos vaya a capacitar. Yo siempre recomiendo que sea una persona externa, porque efectivamente cuando entre nosotros mismos nos empezamos a capacitar, podemos cometer errores de traspaso de información. Si es que la persona que hace la capacitación no tiene un conocimiento real y específico de ciertas situaciones, porque como usted ve, se empiezan a generar una cantidad de preguntas casuísticas que la idea es saber resolver. Entonces, siempre yo recomendaría buscar una persona especializada que pudiera hacer estas capacitaciones tanto a las personas que van a investigar, porque una cosa es capacitar a quienes investigan y otra cosa es capacitar a mis trabajadores por obligación legal. Yo ambas cosas les recomendaría que buscaran una persona externa que tuviera un cierto nivel de expertise respecto a esto. Esa Muy es la bien, recomendación, ¿ah? bien. Voy con Anaís Arriagada. La Hola, escuchamos, buenas Anaís. noches. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Mira, yo quería consultar si lo que estoy viviendo configuraría acoso laboral. Estoy contratada en un establecimiento educacional como asistente de aula. Terminé mi carrera y ya estoy titulada como profesora y en el establecimiento se me niega cualquier posibilidad de ser docente. De hecho, hoy mismo el director me dijo que tenía cero posibilidad que buscara trabajo. Al preguntarle por mis 6 años que llevo ahí, prácticamente me dijo que era mi problema y que no llegaríamos a ningún acuerdo. Se me niega mucha información porque a veces la profesora titular se ausenta por licencia y no me pagan las horas como profesora, me colocan un reemplazo donde no conocen el curso, no me dan la información que corresponde para los apoderados y la verdad es que lo estoy pasando súper mal porque siento que ellos me están obligando a renunciar y a perder todo mi año. Siendo muy responsable con lo que voy a decir, Anaís, y tratando de ser muy objetivo, quiero partir diciendo que el empleador no está obligado a otorgarle a usted un puesto de trabajo distinto para el que la contrató. Por ejemplo, si usted contrató a un técnico jurídico y en el proceso del trabajo se tituló de abogado, yo no estoy obligado a otorgarle un puesto de trabajo de abogado en mi estudio. Entonces, esto lo estoy diciendo muy responsablemente en el sentido de que hay ciertas facultades de administración y hay ciertas facultades de cómo yo veo mi trabajo. Yo como dueño de mi empresa puedo tomar ciertas determinaciones que no siempre van a ser acoso laboral. Por ejemplo, si usted es asistente de sala, por más que esté titulada de profesora, el dueño del establecimiento va a decir, pero ella no es la profesora del curso, es la asistente de sala. Si bien está capacitada para hacer docencia, que está fantástico y se aplaude la capacidad que tienen las personas en el fondo de mejorar su situación y de estudiar y de esforzarse, pero si usted tiene un contrato que establece que usted va a cumplir ciertas funciones, el empleador no está obligado a que por el hecho de que usted cambie su carrera o su profesión, a otorgarle ese otro trabajo que usted quiere. Partiendo de esa base, y es súper lamentable lo que usted me está contando, porque esto sí genera angustia, sí genera estrés en las personas, pero partimos de la base de que el empleador tiene la facultad de organizar su trabajo como se le dé la gana, dicho así, bien a calzón quitado, como dicen. Entonces, si usted quiere ser profesora de ese curso del cual es asistente, su empleador
no está obligado a darle ese puesto, ¿ya? Entonces, cuando su empleador le dice, si quieres ser profesora, yo no tengo cupos de profesora aquí, busca trabajo en otro lado, yo creo que es un tema de cómo lo dice y es que puede configurar ciertas situaciones de acoso. El cómo, no el fondo. Porque el fondo del asunto creo que si es así como usted lo menciona, podría estar correcta la definición de su empleador. El problema es la forma. Si nos metemos en la forma de cómo decir o cómo aclararle las cosas a los trabajadores, ahí sí podríamos eventualmente tener el problema. Incluso si usted como asistente de aula y el profesor titular no está porque está con licencia, el empleador lamentablemente tampoco está obligado a decirle a usted asume como profesora de ese curso. Y el empleador es libre de buscar a otro profesor si quiere, porque efectivamente usted tiene un contrato en que se establecen ciertas funciones, ¿ya? Es lamentable lo que usted está contando porque efectivamente podría generar este tipo de situaciones complejas, porque obviamente uno dice, pero yo me estoy esforzando, yo quiero llegar más lejos, yo quiero crecer, yo quiero surgir. Sí, pero lamentablemente el empleador no está obligado a modificar las funciones para las cuales las personas fueron contratadas. Ahora sí, yo le diría que si tuviéramos ojo o que si usted tuviera ojo con las formas, porque quizás ahí el problema puede no ser de fondo y es una lástima, de verdad que lo siento mucho por lo que usted está pasando, pero quizás sí podría existir un problema de forma y ahí sí podría tenerse a la vista algunas situaciones de acoso. No le digo que esté sufriendo acoso porque no puedo dar esa opinión sin tener, insisto, más antecedentes de los casos concretos, pero así a grandes rasgos me parece que no es tan evidente una situación de acoso en lo que usted cuenta. Muy bien, hemos tenido pero una jornada de película espléndida, muy necesaria. Agradecemos, ¿verdad?, a la docente por el tiempo extendido en responder las consultas, por la simpatía, la claridad en entregar la información. Y veo que varios se están desconectando, así que vamos a seguir avanzando con los momentos dentro de este seminario. Voy a dejar el video hasta acá, ¿verdad? Reiterándole la invitación a revisar el curso y mayor detalles en adipa.cl. El curso es certificado y ahí, ¿verdad? Hay, aparte del material de la clase grabada o en vivo en sí, hay material complementario, un foro exclusivo con la docente. Así que invitadísimos a todos y a todas y también a revisar el resto del contenido que tenemos aquí en Adipa. Somos Adipa, así se llama nuestro canal de YouTube, para que lo puedan estar revisando. Así que, profesora, si quiere, le dejo la palabra para unas palabras al cierre. Son Sí, todas suyas. muchas gracias. Me dediqué ahora 2 segunditos a ver en el chat. Muy agradecida por sus palabras. Me alegro mucho de que les haya servido el contenido. Y sí quiero dar un consejo legal y es que siempre hay que asesorarse. En estos casos, que pueden ser situaciones graves y complejas, busquen a un abogado, idealmente un abogado que tenga alguna especialización en derecho del trabajo, idealmente, y consulten, pregunten sus situaciones complejas, porque lamentablemente, como les digo, a mí me encantaría poder atenderlos a todos, pero es imposible en este tiempo resolver todos los casos concretos. Y estas cosas en derecho del trabajo son muy casuísticas. Alguien está compartiendo una pantalla y haciendo unas rayas. Estas situaciones son súper casuísticas. Entonces, para analizar casos concretos, uno como abogado necesita tener todos los antecedentes. Por lo tanto, uno aquí puede dar ideas, pero siempre la recomendación es busque a un abogado y no busque al vecino, ¿ah? No busque al compañero de trabajo o el vecino que de repente quizás sabe algo que me ayuda, porque ahí, óigase, se cometen unos errores terribles y de repente hay situaciones que podrían significar un juicio, un proceso laboral importante para un trabajador y se pierden porque la persona que lo asesoró no era la indicada o era el amigo, el vecino que me dijo que sabía, pero que en realidad no era experto. Entonces, ojo.
Siempre la recomendación es a buscar la asesoría que corresponde. Hay asesoría laboral gratuita. Se pueden hacer consultas, existen estas instancias, traten de consultar y de verdad muy agradecida del recibimiento que ha tenido este curso. Espero poderlos ver a todos el día jueves cuando empecemos con el curso completo. Ahí sí vamos a tener mucho más tiempo y de verdad agradecida. Asesórense, cualquier cosa que necesiten. Importante, cualquier duda, consulten a la persona que realmente tenga la capacidad y el conocimiento para poder resolver sus dudas.